Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Abordamos hoy en este vídeo la última de las 4 partes en que he dividido mi exposición de introducción a la obra de Ortega y Gasset, que es filosofía. Este capítulo será algo complejo, pero también el más interesante y el más importante de todos. Acabábamos el anterior vídeo con la sorprendente afirmación de Ortega de que la filosofía moderna, y hay que entender también que es su epígono posmoderno, respecto de la cual la razón vital de Ortega se ofrece como superación, tuvo un singular precedente en el cristianismo. Aterricemos sin más preámbulos y con decisión en lo que esto significa. Significa que no solo Descartes o Kant, sino incluso Nietzsche o el posmodernismo son prolongación de un modo de pensar que tiene su origen en el cristianismo. Y si esta afirmación te escandaliza, pues nada, a repasar el último vídeo y a quitarse de encima las prevenciones que impidan entender esto. El idealismo, venimos diciendo en los anteriores vídeos, al hacer del mundo un contenido de la conciencia, ha dejado al hombre solo, encerrado en sí mismo, fuera del mundo que vitalmente conocemos. Y como el idealismo culmina en Fichte, dice Ortega, en él también toca el yo el cénit de su destino. Y el yo es lisa y llanamente, en él, en Fichte, universo, todo. El yo ha gozado de una carrera brillante. No podrá quejarse. No puede ser más. Y sin embargo, se queja. Y se queja con razón. Porque al tragarse el mundo el yo moderno, se ha quedado solo. Constitutivamente solo. Pero con esta manera de pensar, el idealismo ha estado a punto de cegar las fuentes de las energías vitales. Porque, dice asimismo Ortega, ni el avaro podría darse el gusto de seguir siendo avaro si creyera en efecto que la pieza de oro era sólo la imagen de una pieza de oro, es decir, una moneda falsa. Algo así, me permito acotar yo, como lo que dice Nietzsche de que no hay hechos, solo interpretaciones. Es decir, en este caso no hay piezas de oro, solo interpretaciones imaginativas al respecto. Sigamos con los ejemplos que propone Ortega sobre otras posibles consecuencias del idealismo, además de esta del avaro. Ni el galán seguiría enamorado de una mujer si en verdad se convenciese de que no era tal mujer, sino una imagen suya. Entonces no sería amor, sino amarse, autoerotismo. Así pues, ahora tenemos inminente ante nosotros la difícil tarea de abrir el vientre al idealismo, liberar al yo de su exclusiva prisión, de proporcionarle un mundo en torno, de curar en lo posible su ensimismamiento. Ahora se trata de que salga de sí conservando su intimidad. Y esa tarea que Ortega nos propone, la de salir de la clausura de nuestro interior, es precisamente lo que él llama el tema de nuestro tiempo. De esta concreta manera lo dice: la superación del idealismo es la gran tarea intelectual, la alta misión histórica de nuestra época, el tema de nuestro tiempo. Y un poco más adelante, se trata pues nada menos que de invalidar el sentido tradicional del concepto ser. Y como es la raíz misma de la filosofía, una reforma de la idea del ser significa una reforma radical de la filosofía. En esta faena estamos metidos desde hace mucho tiempo unos cuantos hombres en Europa. El fruto, en prima maduración, de ese trabajo es lo que yo quería ofrecer en este curso. Creo que no es floja la innovación ofrecida a los oyentes del Salón Rex y del Teatro Infanta Beatriz. Ortega se está refiriendo a los locales en los que, además de en la universidad, impartió las clases que conformarían después este libro del cual estamos tratando. ¿Qué es filosofía?
Repetiremos estas impactantes palabras de Ortega que enunciamos también al principio, y es que con esta nueva filosofía que viene a proponer, anuncio jaque mate, dice él, al ser de Platón, de Aristóteles, de Leibniz, de Kant y, claro está, también al de Descartes. Así que, como ahora decimos, vayamos al lío, metámonos a desmenuzar la propuesta filosófica de Ortega frente al idealismo que todavía hoy sigue vigente. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. La filosofía que se trata de superar empezó con Descartes diciendo: pienso, luego soy, existo. Para nosotros, dice Ortega, decir que el pensamiento existe, que es, incluye decir que existe y es mi yo, porque no hay pensamiento que no contenga como uno de sus elementos un sujeto que lo piensa, como incluye un objeto que es pensado. Si existe, pues, pensamiento, y en el sentido en que él existe, tendrá que existir su sujeto o yo y su objeto. El caso es que el pensamiento existe mientras está pensando. No es algo que pueda existir al margen de esa actividad en que consiste pensar. Es, pues, puro dinamismo, no algo que pueda entenderse como un ser estático y esperando a ponerse a funcionar en algún momento como pensamiento efectivo. Pensamiento no es otra cosa que estar pensando. Y Descartes, dice Ortega, pierde la serenidad ante lo que está viendo, a saber, ante un ser, el pensamiento, que consiste en mero parecer, en pura vitalidad, en dinamismo de reflexión. Como un escolástico tomista, necesita agarrarse a algo más sólido y busca, detrás de ese ser del pensamiento, que consiste en mero parecerse así, referirse así, darse cuenta de sí, busca un ser cosa, una entidad estática. El pensamiento deja de ser realidad para él, apenas lo ha descubierto como primaria realidad, y se convierte en simple manifestación o cualidad de otra realidad latente y estática. A esa realidad latente llamo yo. Pienso, luego existo. Je pense, donc je suis. Pero, ¿quién es ese yo que existe? Je ne suis qu'une chose que pense. Yo no soy más que una cosa que piensa, dice Descartes. Ah, una cosa, exclama Ortega. El yo no es pensamiento, sino una cosa, de que el pensamiento es atributo, manifestación, fenómeno. Hemos recaído en el ser inerte de la ontología griega. Es decir, que Ortega constata que Descartes ha buscado un sustrato para el pensamiento. Ese sustrato es el yo. Pero el pensamiento no es una entidad estática que se pueda aislar al margen del hecho de estar pensando. No es algo que permanezca como sustrato del hecho de pensar. No es ninguna cosa de la que brote ese hecho de pensar. No es una cosa, una capacidad de la que broten pensamientos, sino que pensar es la actividad de pensar y nada más. Sin embargo, Descartes busca un sustrato permanente, estático, que sirva de referencia a esa actividad, a ese dinamismo que es el pensar. Y lo encuentra en el yo, que es una cosa que piensa. Es una cosa, por tanto, del mismo tipo que las cosas tal como las entendían los antiguos griegos, los realistas. Es decir, algo sustancial, estático, definitivo, autosubsistente. Descartes
recae pues en el realismo al solidificar el yo, que tampoco es un ente estático, abstracto, definitivo, sino un ente dinámico, que es mientras va siendo, que se va formando a lo largo del tiempo, sin llegar a ser nunca algo definitivo, ese yo. El ser de los filósofos helenos era efectivamente un ser sustancial, un ser que servía de sustrato a todas las variaciones que pudiera sufrir la cosa. Un caballo, por ejemplo, sigue siendo el mismo caballo, aunque su apariencia vaya cambiando, porque sustancialmente, más allá de las apariencias, es el que era. Tiene pues un ser quieto, inmutable, invariable por debajo de las variaciones. De una manera semejante, Descartes, cuando ve el pensamiento, no acepta verlo como ese dinamismo cambiante en que consiste, porque el pensamiento es mientras está pensando. Y entonces busca un sustrato invariable en el que sustentar el pensamiento. Y ese sustrato es el yo, del que dice que es una cosa que piensa. Res cogitans, una cosa, algo permanente y sustancial sobre la que se sostiene el hecho de pensar. No, dice Ortega Rotundo, el yo y el pensamiento no son una cosa. El pensamiento no necesita de nada, de ningún sustrato, de ninguna sustancia, para existir. Si así fuese, Descartes no podría aceptar la primera parte, no podría decir cogito, el pensamiento existe, y fundar en esa verdad su conclusión, luego existo. Descartes sustancializa el sujeto del pensamiento y al hacerlo así lo arroja fuera del pensamiento, lo convierte en una cosa exterior, cósmica. Es decir, que el pensamiento no es una sustancia que habite debajo del hecho de pensar, no es una cosa estática desde la cual aflore esa otra realidad dinámica que es pensar. Pero Descartes vendrá a decir entonces, sin embargo, que las cosas están en mi pensamiento y Kant que son contenidos de la conciencia, donde pensamiento y conciencia se entienden como algo sustantivo, estático, que sirve de sustrato al hecho de pensar, de tener conciencia. Cogemos así la realidad exterior y la metemos dentro de la mente. La convertimos en una emanación de ese ser subestante que es la mente, la conciencia, el yo. Lo que pasa es que esa mente, ese pensamiento, esa conciencia, no es algo subestante, fijo, estático. No es una cosa, una res cogitans, como dice Descartes, desde la cual afloren los objetos de los que tengo experiencia. Esos objetos lo son porque los pienso y mientras los pienso, mientras me los represento en mi mente. Mientras hago eso, son representaciones que hay en mi conciencia. Este teatro, dice Ortega refiriéndose al lugar en el que está, poniendo estas lecciones, es lo que yo veo, lo que de él veo y mientras lo veo. Esa representación agota su ser en su parecerme, pero no está en mí ni se confunde conmigo, aunque tampoco está fuera de mi pensamiento, ni dentro ni fuera, pues, sino junto a mi pensarlo, con mi pensamiento. Mi pensamiento no es una res extensa como es este teatro, dice Ortega, que tiene tantos metros de alto y de ancho y es de color azul. Es una representación de esa res extensa, pero el mundo no es mi representación. Una cosa es mi representación y otra lo representado. El mundo exterior no existe sin mi pensarlo.
Vale, pero el mundo exterior no es mi pensamiento. Yo no soy teatro ni mundo. Soy frente a ese teatro y soy con el mundo. El mundo es lo que es para mí. Y hasta ahí estamos siguiendo por la misma pista que el idealismo. Pero ese mundo es solo lo que me parece que es. Y agota su ser en esa apariencia. Agota su ser en mi pensarlo. No hay que buscarle, como hace Descartes, una sustancia tras esa apariencia. No hay un sustrato de permanencias que acoja lo pensado y que haga del teatro un contenido de una conciencia que permanezca por debajo del estar pensando ese teatro. El teatro es una representación mía, mientras me lo represento, y deja de ser mi representación cuando dejo de pensarlo. El teatro es tal porque yo lo veo y pienso, pero no está en mí ni se confunde conmigo. Solo permanece como representación mía mientras me lo estoy representando. No pasa a ser un contenido estable de mí como sustancia pensante. Sin sujeto pensante no hay objeto pensado. Y hasta ahí de acuerdo con Descartes. Pero tampoco hay sujeto sin objeto. Y ahí ya nos separamos de él. Yo soy el que se representa el mundo. Siempre estoy relacionado con algún objeto representado por mí. El idealismo se detuvo en considerar que no hay más objetos que los que mentalmente me represento. Es decir, que el mundo, concluía, es una representación mía. Vale. Pero no advirtió que yo soy también en la medida en que tengo objetos ante mí, mundo ante mí que representar. Mi subjetividad depende también de que haya objetos. En suma, que ni el mundo soy yo, ni yo soy el mundo, sino que yo soy yo y el mundo a la vez. Yo soy yo y mi circunstancia. Soy intimidad, pero a la vez soy el lugar en el que aparece lo que no soy yo. El mundo exterior, el cosmos, me es inmediato, dice literalmente Ortega. Y en este sentido me es íntimo, pero él no soy yo. Y en este sentido es ajeno, extraño. Ni yo soy un ser sustancial, ni el mundo tampoco, sino ambos somos en activa correlación. Yo soy el que ve el mundo y el mundo es lo visto por mí. Yo soy para el mundo y el mundo es para mí. Si no hay cosas que ver, pensar e imaginar, yo no vería, pensaría e imaginaría. Es decir, yo no sería. No sería porque no soy una cosa o sustrato al margen de ese ver, pensar o imaginar. El yo, del yo pienso, del cogito cartesiano, no es autosubsistente como propone Descartes, sino que es en la medida en que hay un no yo, que son las cosas representadas. Si no hubiera ese no yo, si no hubiera objetos, tampoco habría sujeto, tampoco habría yo. Porque ese yo que piensa, atención, no es algo que permanezca como sustrato del hecho de estar pensando, más allá de ese dinamismo pensante. Mis representaciones no brotan de un sustrato íntimo que ponga a funcionar mi pensamiento. Brotan como pensamiento y están en él mientras las pienso. Mi función de representar existe en la medida en que haya algo que representar que no soy yo. Llegamos así a poder enunciar cuál es el dato radical del universo. Ese dato, ese hecho, es la existencia conjunta de un yo o subjetividad y su mundo. No hay el uno sin el otro. Yo me doy cuenta de mí, mientras me doy cuenta de objetos,
de contornos. El dato radical, pues, no es yo existo, como proponía Descartes, sino mi coexistencia con el mundo. Yo existo con el mundo, no existo al margen del mundo, al margen de mi representarme el mundo. No existo como mero pensamiento al margen de los objetos en los que pienso. La conciencia no es reclusión, no es el mundo encerrado dentro de mí, sino al contrario, soy yo precisamente cuando salgo de mí, cuando me doy cuenta de las cosas, del mundo y trato con él. Y lo hago no solo con mi pensamiento, sino con todas las funciones que me ponen en conexión con el mundo. Así lo dice Ortega en concreto. Existo yo con mi mundo y en mi mundo. Y yo consisto en ocuparme con ese mi mundo, en verlo, imaginarlo, pensarlo, amarlo, odiarlo, estar triste o alegre en él y por él, moverme en él, transformarlo y sufrirlo. ¿Pero qué es esto? ¿Con qué hemos topado indeliberadamente? Eso, ese hecho radical de alguien que ve, ama y odia y quiere un mundo y en él se mueve y por él sufre y en él se esfuerza, es lo que desde siempre se llama en el más humilde y universal vocabulario mi vida. No mi yo solo, no mi conciencia hermética. Estas cosas son ya interpretaciones, la interpretación idealista. Me es dada mi vida. Y mi vida es ante todo un hallarme yo en el mundo. Vivir es el modo de ser radical, el dato radical del universo. Toda otra cosa y modo de ser lo encuentro en mi vida, dentro de ella, como detalle de ella y a ella referido. Pone Ortega ejemplos concretos. La ecuación más abstrusa de la matemática. El concepto más solemne y abstracto de la filosofía. El universo mismo, Dios mismo, son cosas que encuentro en mi vida. Son cosas que vivo. Y su ser radical y primario es, por tanto, ese ser vividas por mí. Por vez primera, la filosofía parte de algo que no es una abstracción. La filosofía se retrae a la vida, se sumerge en ella. Es, por lo pronto, meditación de nuestra vida. Ese es el descubrimiento enorme de nuestro tiempo. De esta forma, queda superado el idealismo, tarea en que consistía, recordémoslo, el tema de nuestro tiempo. Es falso, pues, dice también Ortega, que la conciencia sea algo cerrado, un darse cuenta solo de sí misma, de lo que tiene en su interior. Al revés, yo me doy cuenta que pienso cuando, por ejemplo, me doy cuenta de que veo o pienso una estrella. Y entonces, de lo que me doy cuenta es de que existen dos cosas distintas, aunque unidas la una a la otra. Yo, que veo la estrella, y la estrella, que es vista por mí. Ella necesita de mí, pero yo necesito también de ella. Si el idealismo dijese no más, existe el pensamiento, el sujeto, el yo, diría algo verdadero, aunque incompleto. Pero no se contenta con eso, sino que añade, existe solo pensamiento, sujeto, yo. Esto es falso. Si existe sujeto, existe inseparablemente objeto, y viceversa. Si existo yo que pienso, existe el mundo que pienso. Por tanto, la verdad radical es la coexistencia de mí con el mundo. Existir es primordialmente coexistir. Es ver yo algo que no soy yo. Amar yo a otro ser. Sufrir yo de las cosas. Si esto lo traducimos a los términos del idealismo, estaríamos diciendo que no estoy amando a otro ser, sino a mi representación de otro ser. Estoy llamando, pues, a una representación, a un pensamiento mío.
Tampoco estoy sufriendo yo de las cosas entonces, sino de mi representación de las cosas. No estoy moviéndome entre hechos, sino, como dice Nietzsche, entre interpretaciones de hechos. El idealismo desemboca así en la soledad, en el solipsismo, en el narcisismo, porque sustancializa el yo. Sustancia es el ser que es suficiente, independiente, que no necesita de ningún otro ser para ser lo que es, como el yo de Descartes. Pero no soy yo el único ser indubitable, sino la interdependencia del yo y las cosas. Las cosas son lo que son para mí, y yo soy el que sufre de las cosas. No soy algo yo existiendo porque pienso, sino yo porque pienso en algo que no soy yo. Eso que no soy yo está inextricablemente unido a lo que yo soy. Dejo de estar recluido en mí mismo, en mi solitario yo, como ocurría con el idealismo. Retomamos de nuevo literalmente a Ortega, que dice: el carácter estático yacente del existir y del ser de estos dos viejos conceptos falsifica lo que queremos expresar, porque no es el mundo por sí junto a mí y yo por mi lado aquí junto a él, sino que el mundo es lo que está siendo para mí en dinámico ser frente y contra mí, y yo soy el que actúo sobre él, el que lo mira y lo sueña y lo sufre y lo ama o lo detesta. El ser estático queda declarado cesante y ha de ser sustituido por un ser actuante. Nos hemos evadido de la reclusión hacia adentro en que vivíamos como modernos, concluye Ortega. Es decir, que no existe un yo sustancial, estático, permanente, frente a un mundo asimismo sustancial, estático y permanente, sino un yo dinámico, en marcha, cambiante, realizando un proyecto de vida frente a un mundo que tampoco es sustancial, estático y permanente, sino asimismo dinámico, cambiante, en marcha. La vida, mi vida, es la realidad radical, la única segura de la que se puede partir, porque no necesita de ninguna otra realidad para ser. Vivir, dice específicamente Ortega, es lo que hacemos y nos pasa, desde pensar o soñar o conmovernos hasta jugar a la bolsa o ganar batallas. Pero bien entendido, nada de lo que hacemos sería nuestra vida si no nos diésemos cuenta de ello. Este es el primer atributo decisivo con que topamos. Vivir es esa realidad extraña, única, que tiene el privilegio de existir para sí misma. Todo vivir es vivirse, sentirse vivir, saberse existiendo, donde saber no implica conocimiento intelectual ni sabiduría especial ninguna, sino que es esa sorprendente presencia que su vida tiene para cada cual. Sin ese saberse, sin ese darse cuenta, el dolor de muelas no nos dolería. Este verse o sentirse, esta presencia de mi vida ante mí, que me da posesión de ella, que la hace mía, es la que le falta al demente. La vida del loco no es suya. En rigor, no es ya vida. El loco, al no saberse a sí mismo, no se pertenece. Se ha expropiado. Y expropiación, pasar a posesión ajena, es lo que significan los viejos nombres de la locura. Enajenación, alienado, decimos, está fuera de sí, está ido, se entiende de sí mismo, es un poseído, se entiende poseído por otro. La vida es saberse, es evidencial. En suma, que todo vivir es ocuparse con lo otro que no es uno mismo. Todo vivir es convivir con una circunstancia. La vida nos es dada, pero no nos es dada hecha. Por tanto, es algo que tenemos que hacer nosotros, decidiendo entre las varias posibilidades que nos van apareciendo. Por eso mismo, la vida es un problema que no está resuelto, sino que hemos de resolver nosotros, cada uno, eligiendo
entre posibilidades. Vida es, pues, la libertad en la fatalidad y la fatalidad en la libertad, dice Ortega. Nuestra vida es nuestro ser, no por tanto un ser sustancial, estático, permanente, sino un ser dinámico que va haciéndose constantemente. Somos lo que nuestra vida sea y nada más. Todo lo demás son abstracciones, construcciones sobre lo que somos, incluido lo que sobre eso que somos diga la ciencia o la religión. No hay descanso ni pausa en eso que somos, porque el sueño, que es una forma de vivir biológico, no existe para la vida en el sentido radical con que hemos de usar esta palabra. Y así, dice Ortega, hablamos con frecuencia de que sufrimos una pesadumbre, de que nos hallamos en una situación grave. Y es que en efecto la vida pesa siempre, porque consiste en un llevarse y soportarse y conducirse a sí mismo. Solo que nada embota como el hábito y de ordinario nos olvidamos de ese peso constante que arrastramos y somos. Pero cuando una ocasión menos sólita se presenta, volvemos a sentir el gravamen. Parejamente, la palabra alegría viene a caso de aligerar, que es hacer perder peso. El hombre apesadumbrado va a la taberna buscando alegría, suelta el lastre y el pobre aeróstato de su vida se eleva jovialmente. Y un poco más adelante sigue diciendo Ortega, vivir es constantemente decidir lo que vamos a ser. ¿No perciben ustedes la fabulosa paradoja que esto encierra? Un ser que consiste, más que en lo que es, en lo que va a ser. Por tanto, en lo que aún no es. Pues esta esencial, abismática paradoja es nuestra vida. Yo no tengo la culpa de ello, dice Ortega. Así es en rigorosa verdad. Y en esa decisión sobre lo que hemos de ser, tiene que haber a la vez limitación y holgura. Es a lo que Ortega llama circunstancias. Toda vida se decide a sí misma entre varias posibles. Vida es a la vez fatalidad y libertad, dice él. Es ser libre dentro de una fatalidad dada. Nosotros aceptamos la fatalidad y en ella nos decidimos por un destino. Vida es destino. En esa decisión, lo primero es el futuro. Solo en vista de lo que de él demandamos y en vista de lo que de él esperamos, tornamos la mirada al presente y al pasado para hallar en ellos los medios con los que satisfacer nuestro afán. En un buen orden psicológico, pues, lo decisivo no es la suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser. El apetito, el afán, la ilusión, el deseo. Nuestra vida, queramos o no, es en su esencia misma futurismo. El presente, en el que se condensa y resume el pasado, es la porción de fatalidad que interviene en nuestra vida, pero siempre quedará un margen de decisión para nosotros frente a aquella fatalidad de partida. La fatalidad que es el presente, afirma Ortega, no es una desdicha, sino una delicia. Es la delicia que siente el cincel del escultor a encontrar la resistencia del mármol. Y puesto que no nos viene dado lo que hemos de hacer en la vida, sino que depende de lo que nosotros decidamos, se concluye que vida es preocupación. Y lo es no solo en los momentos difíciles, sino que lo es siempre y en esencia no es más que eso, preocuparse. En cada instante tenemos que decidir lo que vamos a hacer en el siguiente, lo que va a ocupar nuestra vida. Es, pues, ocuparse por anticipado, es preocuparse. Se preocupa, precisamente, Ortega, de quitarle carga a esa palabra preocupación, que con el existencialismo ha pasado a identificarse con angustia, lo cual a él le parece una exageración. Sin embargo, se ratifica en que cuando creemos no preocuparnos en nuestra vida, en cada instante de ella la dejamos flotar a la deriva, como una boya sin amarras, que va y viene empujada por las corrientes sociales. Y esto es lo que hace el hombre medio y la mujer mediocre, es decir, la inmensa mayoría de las criaturas humanas. Para ellas,
Vivir es entregarse a lo unánime, dejar que las costumbres, los prejuicios, los usos, los tópicos se instalen en su interior, los hagan vivir a ellos y tomen sobre sí la tarea de hacerlos vivir. Son ánimos débiles que al sentir el peso a un tiempo doloroso y deleitoso de su propia vida, se sienten sobrecogidos y entonces se preocupan precisamente para quitar de sus hombros el peso mismo que ellos son y arrojarlo sobre la colectividad. Es decir, se preocupan de despreocuparse. Es el ideal eterno del débil. Hacer lo que hace todo el mundo es su preocupación. Y una de las actividades que surgen en mi vida es la filosofía, la actividad teorética, que es la actividad que surge de mi interés en saber lo que las cosas puedan ser independientemente de mí. Por tanto, cuando me abstraigo de lo que las cosas son, cuando las vivo, cuando son parte de mi vida, y me pregunto qué es lo que son al margen de mi vida. Uso entonces el concepto inveterado del ser, distinto de su ser primario, el que es vivido antes de hacernos preguntas sobre esa cosa. La luz del día, por ejemplo, es algo que forma parte de nuestra vida. Cuando nos ponemos a teorizar y nos preguntamos ¿qué es la luz?, nos hemos abstraído de la realidad vital de la luz y nos proponemos saber lo que esa luz sea al margen de nosotros, al margen de lo que es en mi vida. Nos proponemos saber lo que es la luz en sí. Ese ser por sí y no para mi vida surge en virtud de mi abstraerlo de mi vida, dice Ortega. Y aquí hemos retomado la pregunta por el ser, de lo cual ya nos ocupamos en otro vídeo. Recapitulemos. Hemos ido observando cómo lo que el hombre entendía que era la realidad ha ido pasando desde el realismo de los griegos hasta el racionalismo e idealismo de la Edad Moderna y contemporánea hasta ahora. No hemos hecho énfasis hoy en que esta visión de lo que somos y son las cosas que ha llegado hasta aquí y de la cual el posmodernismo es su última versión, nos ha llevado a una crisis cultural e histórica de grandes dimensiones. Eso es algo que he tratado de exponer en otros vídeos, en muchos de mis vídeos. Pero la superación de esa crisis está unida al hecho de que seamos capaces de cambiar nuestra manera de estar en el mundo. Y eso depende de que cambiemos nuestra manera de entender lo que sea la realidad. Y la filosofía de Ortega tiene precisamente la gran importancia de haberse situado en esa nueva y necesaria perspectiva, la que nos saque de nuestra reclusión en nuestro solitario interior y nos abra al mundo, al afuera, que, como dice Ortega, nos permita vivir de dentro afuera. Tomar conciencia de esa filosofía orteguiana, la razón vital, y de lo que significa es nuestra gran responsabilidad como hombres y mujeres de nuestro tiempo, y en primera instancia de nuestro ámbito hispánico. Esa tarea es el tema de nuestro tiempo. Y esa tarea es la que, por ejemplo, a mí me ha llevado a abrir este canal. El próximo vídeo prometo que será más fácil. Hasta entonces, amigos.